Continuando con nuestra introducción, como les dije antes, es necesario que entendamos algunas doctrinas fundamentales con el fin de tener una comprensión y una práctica equilibrada de este tema de la guerra espiritual. Ya hemos visto la doctrina de la sola Biblia, es decir, que todo lo que necesitamos conocer sobre el tema de la guerra espiritual está contenido en la misma. No necesitamos de ninguna ayuda externa. Como les dije antes, en los libros de guerra espiritual que usted puede encontrar en las librerías, que por cierto les recomiendo que no compren, más bien compren este o el de Vicky. Es común que los escritores sean pastores que durante un tiempo practicaron la magia o practicaron la hechicería o ocultismo, y entonces ellos traen ciertos conceptos de lo que ellos experimentaron y vivenciaron en ese mundo de oscuridad y los plasman en sus libros y lo convierten en una práctica. ¿Cuál es el inconveniente que hay con eso? Bueno, el inconveniente es que ellos todo lo que aprendieron, lo aprendieron en el mundo de la oscuridad, lo aprendieron del diablo mismo. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos dice que es la esencia del diablo? Mentira. Así que aunque ellos vieron y experimentaron cosas, lo vivieron en un mundo donde la marca principal es la mentira. No necesitamos aprender nada de los brujos que se convierten a la fe, sino que todo su conocimiento muere con ellos en la cruz y ellos deben ajustar las prácticas y conocimientos que adquirieron ellos a la luz de lo que la Biblia dice. Otra doctrina fundamental para dar un equilibrio sano es la doctrina de Dios. Creemos que existe un solo Dios, eso es lo que la Biblia dice. Su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es decir, su infinitud, solo se pueden dar si existe un solo ser divino. Aquí hay una combinación de filosofía y teología para que exista un ser al cual se le llame que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces solamente él debe tener esas cualidades. Si existe otro ser que también es omnipotente, bueno, ya no es omnipotente, porque si hay otro que tiene esa misma cualidad, él se convierte en una limitación para esta omnipotencia que el otro ser tiene. Así que por lógica y a la luz de lo que la Biblia dice, siendo que el Dios creador es un Dios omnipotente, solamente puede ser uno y no dos. Siendo que hay un solo Dios, entonces Él es soberano. Nada puede impedir el desarrollo de sus planes. Daniel 4:35 es claro. Allí Nabucodonosor, guiado por el Espíritu Santo, él dice que el Dios creador, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es un Dios que hace lo que Él quiere con los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. Esto es su omnipotencia, esto es su soberanía. En este mundo no existe ningún ser físico o espiritual que pueda interponerse efectivamente entre los planes que Dios tiene. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Y esto es importante entenderlo, porque dentro de la práctica de la guerra espiritual que muchos cristianos hacen,
pareciera ser que el diablo es el opuesto perfecto de Dios, ¿cierto? Aquí está Dios, aquí está el diablo, aquí está Dios con su reino, aquí está el diablo con su reino, aquí está el Dios bueno, aquí está el Dios malo. Bueno, no es así. Si bien es cierto que el diablo le hace toda la oposición que Dios le permite que él haga a Dios mismo, el mismo diablo no es el opuesto de Dios, sino que el diablo está bajo la autoridad de Dios. Y él únicamente puede hacer lo que Dios le permite hacer, como luego vamos a verlo. Los cristianos no somos dualistas. No creemos que en el mundo existan dos fuerzas con el mismo poder y eternas que están en lucha. En el, ¿cómo es que se le llama? ¿El yin y el yang? No. Creemos que existe el bien, que es Dios, que este es un bien eterno, que ha existido siempre, que existirá por siempre y que es lo máximo. Y que este Dios bueno permitió que en el tiempo surgiera el mal, pero que este mal está controlado por el Dios bueno y que este mal un día Dios le pondrá fin y lo arrojará al infierno para siempre. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Porque, bueno, no quiero dejar confusión sobre este tema. Calvino decía que el diablo es el pobre diablo de Dios. Sí. Bueno, ¿quién hizo a lo que luego se convirtió en Satanás? Dios. ¿Conocía a Dios que este ángel bueno se iba a convertir en el diablo? Sí, porque él mismo decretó eso. Dios quiso tener en su mundo bueno a un adversario. Y Dios usa al adversario de él para que cumpla con sus planes, solo que él no se da cuenta. Él le hace toda la oposición que puede a Dios y él no se da cuenta que en la oposición que le hace a él está cumpliendo con los planes que Dios tiene. Y por eso Calvino le llamaba el pobre diablo de Dios. La doctrina del hombre. Dios creó al hombre para que viviera para su gloria. Esto es lo que dice Isaías 43:7. Dios dice, a este pueblo lo he creado para mi gloria. Ese es el propósito por el cual Dios hizo al hombre, que él experimentara la presencia de Dios, la comunión con Dios, obedeciera a Dios y así viviera para él. Dios nos creó para conocerlo. Jeremías 9:24 dice, alábese el hombre, o más bien que se jacte el hombre en lo que se quiera jactar, ¿cierto? En tener plata, poder, riquezas, autoridad. Pero toda esa jactancia es vana. En lo único que el hombre se debe alabar, dice Jeremías, es en una sola cosa, en conocerme y entenderme que yo soy Dios, justo y misericordioso. Dios nos creó con el propósito de mantener una comunión constante y creciente con Él. Y ahora, si tenemos un adversario que nos hace guerra, ¿cuál será el propósito principal del adversario que nos hace guerra? ¿Desviarnos de qué? Del propósito por el cual nos creó
Dios. El propósito por el cual hemos sido puestos en este mundo es vivir para la gloria de Dios. El catecismo de Westminster para niño empieza diciendo, ¿quién te creó? Y la respuesta es, ¿no se conocen el catecismo? Dios. ¿Qué otra cosa hizo Dios? Todo lo que existe. ¿Para qué te creó Dios a ti y a todo lo que existe? Para su propia gloria. Y ahora, si Dios nos crea con ese fin y el diablo es el adversario de Dios y el adversario del hombre, el adversario de lo bueno, entonces el objetivo que el diablo quiere con uno es que no vivamos para la gloria de Dios, que no conozcamos a Dios. Y ya esto nos da luces de que lo que hoy día algunos llaman guerra espiritual, realmente no es guerra espiritual porque se enfocan en otras cosas. No se enfocan en luchar contra el diablo en aquellas cosas que él quiere. Y entonces están unos que le da miedo pasar por ciertas partes porque es que allí se aparece, no sé, una cosa rara. Y no sé si han visto en la televisión que hay series exitosas de fantasmas. ¿Cierto? Oh, ¿cómo ven la televisión, no? Con razones que no les va bien en el SRL. Ah, no. Entonces hay series de casas de fantasma. En este tiempo creo que están presentando una película de la maldición de, ¿qué es? Bueno, no sé de qué es. Y están magnificando eso, ¿verdad? Y entonces ya hay chicos y hay personas que cuando ven eso se acuestan y con miedo que les toquen las piernas, que le quiten la cobija y que hagan eso. Bueno, eso no es lo que el diablo quiere. Eso es tonto. Lo que el diablo busca es que tú no vivas para la gloria de Dios y que tú no lo conozcas. Porque eso es el fin por el cual te creó Dios. Bien, hasta aquí la introducción. Bien. Vamos a continuar con el primer tema o disertación que les quiero dar. Una es, si vamos a estudiar el tema de la guerra espiritual, primeramente necesitamos conocer quién es nuestro adversario, quién es Satanás. Hay cristianos que le tienen miedo hasta de mencionar el nombre del diablo. No le tenga miedo. Obvio que no es que usted va a andar por todas partes, diablo. No. Pero no le tenga miedo y les voy a mostrar por qué. Así que vamos a estar viendo quién es nuestro adversario, quién es Satanás. En la Biblia se nos dice que Satanás es un ángel creado por Dios. Miren lo que dice Génesis 2.1. Génesis 2.1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Si bien es cierto que en Génesis 1 y en Génesis 2 no se nos menciona de una forma específica el día en el cual creó Dios el diablo o al ángel que luego se le llama diablo, lo cierto es que la Biblia nos dice que en los 6 días de la creación fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios en esos 6 días creó absolutamente todo. Hay gente que piensa que Dios creó a los ángeles y dentro de ellos a Satanás antes de la creación. Pero antes de la creación no pudo haber otra creación. Dios creó todo en la creación.
No sé si me doy a entender. Lo único que existe antes de la creación es ¿qué? El creador. Lo único que existe antes de la creación es lo eterno. Y lo único eterno es ¿qué? ¿O quién? Dios. Así que los ángeles no fueron creados antes de la creación, porque entonces significaría que ellos son eternos. Los ángeles y el diablo dentro de estos ángeles, que fue hecho inicialmente como un ser bueno, tuvieron que ser hechos en los 6 días de la creación. ¿En cuál día de la creación? No me digan cuál, porque no le voy a creer. Esas elucubraciones no se permiten, porque ya es empezar a conjeturar y, como decimos, no invente, ¿cierto? Pero es posible. O sea, aquí sí me doy el permiso de... Aquí dice, y todo el ejército del cielo y de la tierra. En la Biblia, a las estrellas se le llama el ejército del cielo. Y también en ocasiones a los ángeles se le llama el ejército del cielo. Entonces hay como una relación, no lleguen a conclusiones, o sea, simplemente hay una relación en la designación que Dios da. Se me ocurre a mí, pero esto no es un dogma, que posiblemente los seres espirituales fueron hechos el mismo día que Dios hizo las estrellas, siendo que en la Biblia se les da a veces el mismo nombre: ejército de los cielos a los astros, ejército de los cielos a los seres angélicos. Pero esto es pura conjetura, así que no me crean, estoy pensando en voz alta. Pero fueron hechos en los 6 días de la creación. ¿Bien? Puede que esté pensando usted, pero si fueron hechos en los 6 días de la creación y luego de Génesis 2 viene el 3, pues obvio, ¿no? Y en el 3 está la caída y se nos dice que el diablo ya existía y habla de la serpiente. Entonces, ¿qué? De un día para otro día se volvió diablo. No se confundan. En la Biblia, de un capítulo para otro o de un versículo para otro pueden pasar miles de años. Si bien es cierto que la creación fue hecha, bueno, es mi convicción, en 6 días de 24 horas. No obstante, entre la creación y la caída de Adán, la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó. Pudieron pasar miles de años. Recuerden que la muerte y el desgaste del cuerpo en el hombre fue luego de que él pecó, no antes, ¿no? Así que ellos se mantuvieron jóvenes. No sé cuánto tiempo pasó. A lo mejor durante todo este tiempo que Adán y su esposa estuvieron en el paraíso, en el mundo externo, se dio toda esta era de los dinosaurios y todo esto que uno en ocasiones piensa, ¿cuándo fue la existencia de los dinosaurios? ¿Cómo reconciliar eso con lo que la Biblia dice? ¿Cierto? En la Biblia se nos dice que Dios creó a los grandes monstruos. Posiblemente se refiere en parte a los dinosaurios. Y posiblemente mientras Adán y su esposa estuvieron mucho tiempo disfrutando de la presencia de Dios, se dio todo esto en la tierra, en el mundo exterior. Pero no sé. Lo único que sé y que les puedo decir es, todos los seres angélicos, incluyendo al diablo, que no fue hecho inicialmente como diablo, fueron hechos durante la creación.
y que entre la creación y el capítulo 3 tuvo que pasar algún tiempo, porque fue cuando el diablo cae y cuando esto pasa. Quiero que vean Ezequiel 28:3. Ezequiel capítulo 28, desde el verso 13 hasta el verso 19. Dice así: en Edén, bueno, si empezamos antes, en el verso 11 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Si bien es cierto que esta es una profecía para un hombre, para un rey, también es cierto que muchas de las cosas que se dicen aquí para este rey no se pueden aplicar a una persona humana. Necesariamente detrás de la profecía que se refiere a este rey debe haber un ser más grande, y entendemos que este es el diablo. Dice, tú eras el sello de la perfección. ¿De quién eso no se puede decir de ningún hombre, ¿verdad? Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, dice aquí, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, esto no se refiere a un hombre, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Porque todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí hay una combinación en la profecía que se aplica a Tiro específicamente y a otro ser, a un ser de índole espiritual, necesariamente al diablo. Y nos dice aquí que él fue creado en Edén, en el huerto de Dios. Allí es donde se nos presenta que Dios creó al hombre, ¿cierto? Allí creó a los seres angélicos y lo puso y lo dotó de grandeza, y se nos dice que era un ser bueno, como dice Génesis 1:31. Al finalizar la creación, dice Moisés, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno, bueno en gran manera. El diablo fue hecho como un ser bueno y un ser muy bueno. Una de las cosas que quiero que observen aquí es que el diablo, al ser una criatura de Dios, una creación de Dios, tiene las
limitaciones que la criatura tiene. Él no puede hacer todo lo que él quiera, aunque él siempre quiere hacer el mal. Y esto es clave que uno pueda entenderlo, porque en algunos círculos cristianos pareciera ser que el diablo es omnipotente y omnipresente, que está en todas partes y que puede hacer todo lo que él quiera. Y no, si bien es cierto, como luego vamos a ver, que él tiene poderes muy grandes, no obstante, el único que es todopoderoso es Dios. Y él actúa dentro de los límites mismos que Dios le impone a él. Un ejemplo claro está en Job, capítulo 1, versículo 12. Miren lo que dice Job. Job 1, 12. Entonces, versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué presentación, ¿no? Wow. Que Dios diga de uno: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que actuaba conforme a la ley que había dado Dios. Pero ley que no conocía Job, o por lo menos que no la conocía en el sentido que luego la conoció el pueblo de Israel. Si no saben, Job no formaba parte del pueblo de Israel. Aquí se nos dice que Job era de Uz, era una tierra pagana, una tierra que no formaba parte del pueblo de Dios. Y este Job conocía al verdadero Dios. ¿Cómo? Dios se le tuvo que revelar. Y Dios implantó su ley en el alma de este hombre. Y este hombre andaba conforme a la ley de Dios. Obviamente que Job, al hacer sacrificios, como dice en el verso 4 y en el 5, ya él tenía su fe anticipada en Cristo. Y por Cristo es que Dios dice que él era justo y que él era recto. Pero él era justo y recto no solo en la fe que tenía puesta en Cristo, sino que era justo y era recto en su vida práctica. Dice el verso 7, 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, aquí entiéndanse los ángeles, entre los cuales vino también Satanás, la mosca en medio de la leche. No podía pasar desapercibido, ¿no? Era imposible. ¿Cómo podía entrar Satanás al cielo? Bueno, aquí no nos dice que entró al cielo, o más bien, cuando uno piensa en el cielo o en la presencia de Dios o en el sitio en el cual vive Dios y todos sus seres angélicos, no sabemos cómo es que sea esto, no entendemos, por decir así, qué compartimentos tenga, ¿no? Y hay algunos compartimentos donde al diablo se le permitía ir. No vamos a pensar, y no estaría bien a la luz del resto de lo que la Biblia dice, que el diablo entraba exactamente al trono de Dios, porque la Biblia dice que allí ninguna cosa inmunda puede ir, pero a algún sitio iba. Dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿No conocía Dios de dónde venía él? Sí, pero esos son antropomorfismos, o sea, son formas
que Dios usa de hablar para que uno pueda entender, ¿verdad? Es como en ocasiones se nos dice que Dios bajó a Sodoma para ver cómo iba todo allí. Bueno, no es que Dios no conocía, Dios sí conocía eso. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Más bien aquí de rodear la vida de Job, de darle vuelta, de conocerlo. Alguien dijo que el psicólogo más antiguo, grande y efectivo de este mundo ha sido el diablo. Él lleva toda su existencia intentando comprender y entender la psicología del hombre, cómo funcionamos ante las tristezas, cómo reaccionamos ante las alegrías. Bueno, él es un experto en conocernos. Y él indudablemente que estaba viendo qué debilidad tenía Job y no encontró ninguna. No sé si recuerdan en el libro de Daniel se nos dice que el resto de gobernantes buscaban algo incongruente, incorrecto, inmoral en este hombre para denunciarlo ante el rey y bajarlo del puesto. Y dice que no encontraron absolutamente nada. Creo que esto era lo que pasaba aquí con el diablo. Él le estaba dando vuelta a Job. ¿Por qué Job? Porque el resto del mundo estaba bajo las garras del diablo. Y ellos le sirven y le siguen para donde él manda. Decía Arcisprol, y que bueno, que algo que le tranquilizaba a él es que el diablo como ser personal, no como ese ángel que manda sobre todas esas huestes de maldad, él solo busca y se concentra en los más santos, en los que más daño pueden hacerle a él, que él no se ocupa tal vez en cristianos como tú y como yo, sino que en nuestro caso él envía a los de bajo rango que pueden hacernos mucho daño. Dice en el verso 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo que Dios hace aquí es azuzar al diablo, ¿no? Como decirle, oiga, mira, allí tengo a mi santo, ¿por qué no vas allá? O sea, es como si Dios pusiera en bandeja de plata a Job ante el diablo. Recuerden, Pedro dice que él anda como león rugiente. Pablo dice que las huestes de maldad luchan en contra de los hijos de Dios. El diablo desde hacía tiempo quería destruir a Job, pero no encontraba cómo hacerlo. Dice 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Saben usted quién fue el primer expositor de la teología de la prosperidad? El diablo. Esto es, él creía que Job practicaba la teología de la prosperidad. Sí, que Job servía a Dios porque Dios le había hecho próspero, le había dado riquezas, tenía paz y tranquilidad. Eso es lo que hoy día se anuncia como la teología de la prosperidad. Por eso estoy convencido que es una doctrina que viene del infierno. El primer maestro, el primer predicador de esa falsa doctrina fue
el diablo. Y el diablo dice, pero es que ¿cómo no? ¿Quién no te sirve así? Rico, respetado, una esposa tierna, sujeta, amorosa, hermosa. Unos hijos envidiables. Todo estaba bien. Pero miren lo que dice el diablo. No dice en el verso 10, no le ha cercado. Lo que esto nos deja ver es que Dios pone un cerco protector sobre los suyos. La soberanía de Él restringe las perversas y constantes intenciones del diablo. El diablo no quería destruir a Job, claro que sí, pero no podía hacer nada. Quería arruinarlo y no podía hacer nada. Quería matar a sus hijos y no podía hacer nada. Quería enfermar a Job y no podía hacer nada. Por eso es que él en el 11 le ruega a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo no puede hacer nada contra uno de los hijos de Dios, al menos que Dios le dé el permiso. Lo que el diablo está haciendo aquí, y Dios que conoce las intenciones, por eso fue que le introdujo el tema de Job. Dios sabía con cuál propósito el diablo fue. Y por eso es que dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Claro que sí, él lo consideró desde... Es más, él fue a pedir audiencia con Dios precisamente por Job. Y el diablo dice, extiende tu mano, o sea, que Dios la extienda contra él, que toque todo lo que él tiene, que destruya lo que él tiene para ver si no blasfema contra él. Dijo Jehová a Satanás, verso 12, he aquí todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás, mejor dicho, no había terminado Dios de decirlo cuando antropomórficamente, no, diablo ya estaba allá, donde Job. Porque eso es lo que él quiere. Que Dios quite el cerco de protección, y una vez que lo quita, el diablo entra y hace hasta donde Dios le permita hacer. Es un ser creado. Él siempre quiere hacer el mal, especialmente a los hijos de Dios, pero no puede. Lucas 22. Lucas 22, versos 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo que pasó con Job. Satanás va ante Dios, le pide permiso para zarandear a los apóstoles, y Cristo dice, y Dios le ha dado permiso. Dios puede permitir eso, pero a la misma vez Cristo le da una palabra de consuelo y él dice, una vez vuelto, ningún hijo de Dios, aunque el Dios le permita al diablo que haga con él todo lo que él quiera, ningún hijo de Dios verá el fracaso final en su vida. Nunca. Porque la gracia de Dios lo levantará. Y por eso fue que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Él tenía esa convicción y es lo que Cristo le dice aquí
a Pedro, el diablo no puede hacer todo lo que él quiera si no es con el permiso de Dios. Y cuando Dios le permite al diablo hacer ciertas cosas que dañan al cristiano, siempre será para el bien de ellos. Siempre. Eso fue lo que pasó con Job. Miren, regresando a Job 1. ¿Qué obtuvo Dios de todo esto que le permitió al diablo hacerle a este santo? Miren, capítulo 1, versos 20 y 21. Luego de que vienen y le dicen, mira, un día, hoy tus hijos estaban en una fiesta y de pronto se levantó un viento y ese viento hizo que la casa se cayera y todos murieron de una, todos tus hijos. Luego dice que, dice en el verso 14, que un día estaban arando el mismo día los bueyes y las asnas y entraron los vecinos y se robaron todo. Ya ahora, los vecinos de Job eran especialistas en el robo. La historia nos muestra que estos sabeos eran expertos en el robo, vecinos de la finca de Job, pero nunca jamás le habían robado nada. ¿Por qué? Porque Dios había puesto su cerco de protección. Pero el día que Dios decide quitar el cerco, ellos entran y se roban absolutamente todo. Dice en el verso 16, Job, para colmo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó al resto de animales que tú tenías. Versículo 17, los caldeos vinieron y arremetieron y se llevaron el resto de las cosas que quedaban. Verso 18, tus hijos, todos tus hijos, a causa de un viento han perecido. ¿Usted se imagina que sobre uno viniera eso? Yo sé que aquí puede que hayan personas, y dentro de ellas yo, sobre las cuales Dios nos haya enviado pruebas duras. Pruebas duras, ¿cierto? Pruebas con los hijos, pruebas con los padres, con los vecinos, enfermedades graves, en fin, muchas cosas. Pero cuando Dios permite que eso venga, la Biblia dice que Dios no permitirá que seamos tentados más fuerte de lo que uno puede soportar. Job empezó con un estirón. Dios lo cogió y lo estiró de una. Y Job ya no puede más. Pero no se imaginaba que Dios le iba a dar otro estirón más. Y ya él creía que no podía más, y lo estiró más, y lo estiró más, y lo estiró más, hasta yo creo que ya Job decía, Dios, ya no más. Pero cuando Dios nos estira más es porque Él sabe que se puede resistir más. Porque Dios no nos dará una prueba más fuerte de la que uno pueda soportar. Y si la soportamos es por su gracia. ¿Qué era lo que deseaba conseguir Dios con Job? Al permitir que el diablo hiciera con él todo esto que le permitió Dios. Verso 20. Entonces Job se levantó
y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Eso era una práctica común en ese tiempo, de muestra de un dolor profundo. Aquí Job lo que él muestra es que él tiene una tristeza y aflicción que embarga profundamente su alma. Y rasgó todo y se postró en tierra y adoró. El diablo hizo lo que Dios le permitió hacer. Y ahora, el diablo quería hacer más. Oh, sí, él quería matarlo a él. Pero Dios dijo no. Mire que en el verso 12 dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Dios le permite al diablo que haga muchas cosas malas que él quiere hacer, pero Dios le pone sus restricciones. Y el diablo no pudo hacer nada con Job. ¿Por qué? No porque no quiso, porque no pudo. Porque él está bajo el control de Dios. Y él lo que deseaba era que Job maldijera a Dios, porque pensaba que Job servía a Dios por una teología de la prosperidad. Pero no, el diablo sale vencido, la gracia de Dios triunfa, y Job dice, con tristeza y con todo, él se postra en tierra y adora. Verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y escuchen lo que dice el 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hoy día cuando uno habla y uno dice, gracias Dios por esta enfermedad que me enviaste, gracias Dios por este cáncer que me enviaste, gracias Dios por esta aflicción que me enviaste, gracias Dios por este desastre natural que enviaste, los cristianos se aterran. No, calle esos ojos, nunca diga eso. ¿Cómo se te ocurre decir que fue Dios quien envió eso? Bueno, y si no fue Dios, entonces ¿quién? ¿Acaso hay algún ser en este mundo que tenga la capacidad de hacer lo que quiera a espaldas de Dios? ¿Acaso la Biblia misma no nos dice, creo que es en Zacarías, ¿habrá algún mal que haya venido a la ciudad que no haya sido enviado por Dios? Job conocía más la doctrina de la soberanía de Dios que los cristianos de nuestro siglo. Y eso que no tenía Biblia. No tenía una iglesia, ¿no? Y él conocía esto. Y para que no hubiese confusión, el Espíritu Santo puso el verso 22. En todo esto no pecó Job. Job no pecó cuando él le atribuyó a Dios los males que le habían venido. ¿Quién era el que realmente de forma directa le estaba causando todos estos males? El diablo. Pero Job no se enfocó en el instrumento. Job se enfocó en el que controla todas las cosas. Job no se enfocó en la marioneta, sino en el que mueve los hilos. El cristiano de hoy día, en la guerra espiritual que le enseñan hoy, le enseñan a que se concentre en el instrumento que usa Dios. Y entonces viene un huracán, anuncian que vienen vientos fuertes y entonces los modernos pastores de la iglesia de Cristo
convocan al pueblo para hacer guerra espiritual y reprender a los espíritus para que los vientos no lleguen acá. No, eso no es lo que hizo Job. Él se postró ante Dios. Lo que uno debe hacer es postrarse ante Dios y suplicarle que tenga misericordia. Que para los vientos está usando al diablo o el calentamiento o lo que sea, no nos importa. Quien nos importa es quién está al control. Es Dios. Dice en el capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella, es decir, de hacerle daño al pobre Job. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Este texto no se puede entender como que el diablo tiene la capacidad de meterle pensamientos a Dios para que haga lo que Dios no quiere hacer. Vuelvo a insistir, ese es un lenguaje antropomórfico para que uno pueda entender. Es como cuando en la Biblia se nos dice: se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Bueno, no sabía Dios que el hombre se iba a rebelar contra él. Claro que sí, sino que lo que el texto nos deja ver es que Dios creó al hombre bueno, y lo que Dios espera del hombre es que él actúe conforme lo creó él, pero no, a este hombre bueno que lo hizo Dios, actúa en contra de la bondad misma que Dios puso en él. Y esto es lo que pasa aquí. Respondió Satanás: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo que el diablo le dice es: mira Dios, tú me permitiste que matara a sus hijos, que destruyera su finca, que robara todo, pero no me permitiste que le causara una enfermedad. Permítemelo. Y te vas a dar cuenta cómo Job blasfema de ti. Verso 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, su cuerpo está en tu mano, haz con su cuerpo lo que tú quieras, pero no lo mates. Nuevamente, el diablo no puede hacer todo lo que él quiera, solo lo que Dios le permita hacer. Ustedes ya conocen la historia, ¿no? Verso 7 en adelante, ustedes ven cómo sobre Job viene una enfermedad causada por el diablo. En su piel, no sé cómo sería eso, pero es una enfermedad que le causaba llagas, putrefacción, hediondez, tanto que él fue expulsado y estaba en un sitio mal oliente. Y el diablo sigue con las suyas, verso 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Se cree que Job fue expulsado y estaba en el basurero de su pueblo. Luego de ser el más rico, pasó allá. Entonces le dijo su mujer, era lo único que le quedaba, su esposa. Pero aquí vemos que el diablo también empezó a actuar en su esposa. Y su mujer dijo: amor mío,
Bueno, si no es costumbre que la esposa te diga así, cuando se te acerque y te diga eso, prepárate. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún le sigues siendo fiel a ese Dios? Mira todo lo que te ha hecho Él. Bendice a Dios y muérete de una buena vez. En nuestra versión dice maldice, porque realmente fue lo que ella quiso decir. Pero en el original realmente ella dice bendice, pero es en un tono irónico. Bendice a Dios y muérete de una buena vez. Lo que le dice es, no sigas confiando en ese Dios. Mira todo lo que Él hace. Y Él le dijo, verso 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, miren lo que la Biblia dice, no pecó Job con sus labios. Lo que el Espíritu Santo quiere mostrar es, cuando sobre mí viene una enfermedad grave, y yo digo, fue Dios quien me la envió, la Biblia dice que no peco, porque Él es el que permite eso, no importa si me lo envió a través del diablo, de mi mala alimentación, de lo que sea. Es Dios el que permite eso. ¿Le quedaba algo a Job? Sus amigos. Tenía unos amigos que los trajo no Dios sino el diablo. Como ustedes pueden ver después. Si pareciera, ¿no?, que el diablo fue quien mandó la razón y los trae. Porque para colmo de que este hombre está en el tormento más grande, en la dificultad y tristeza más profunda, despreciado, desechado, abandonado por todos, y que hasta la propia esposa se fue contra él, vienen sus 3 amigos que se las daban de sabios, que se las daban de consejeros. Bueno, realmente fueron buenos consejeros durante los primeros 7 días, porque nos dice el texto que no dijeron nada. Sí, pero apenas que abren su boca, empieza la condena contra Job. Emisarios del diablo, que vienen a atormentar al santo cuando sufre. Y la conclusión a la que ellos llegan es: el que cree en Dios siempre es próspero y en salud. Estos son de la teología de la prosperidad. Tú estás pobre y no estás en salud. Conclusión, tú no eres de Dios. Eso es a lo que se le llaman silogismos. 2 premisas y una conclusión. Pero cuando las 2 premisas son falsas, la conclusión es falsa. Y eso fue lo que pasó aquí. El que ama a Dios siempre es próspero y sano. Tú no estás en esa condición, tú tienes que ser muy malo. Y todo el resto del libro de Job se concentra en las acusaciones que ellos hacen contra él. Atormentan la pobre alma de este hombre. Pero ¿saben qué? Todo esto fue enviado realmente por Dios. Cuando ustedes terminan el libro de Job, mire en Job 31. Allí vemos cómo Dios usa todo esto para mostrarle a Job que si Dios lo estaba viendo como perfecto, era por su fe en Cristo y no era por él mismo. Que aunque él era muy íntegro en cumplir externamente con la ley,
Dios le mostró que dentro de su alma todavía tenía pecados contra los cuales él debía luchar. En el verso 31, Job defiende su integridad y él dice que ha sido un hombre fiel a su esposa, él dice que no anduvo en mentira, él dice que ayudó a los pobres, él dice que no puso su confianza en la plata ni en el oro, que él se alegró con el que se alegraba, se entristeció con el que se entristecía. Y entonces Job dice aquí, yo definitivamente soy íntegro y perfecto. Dios, ¿por qué me has mandado esto? Capítulo 32 hasta el capítulo 37, Job se dedica a recriminar a Dios. Así que el diablo en parte tenía razón. Toca su piel y verás. Ya ahora, Job no blasfemó. No, él no blasfemó. Pero Job sí mostró que era un hombre que no conocía totalmente quién era Dios, que estaba confiado mucho en sus buenas obras, que él tenía el derecho de decirle, Dios, ¿por qué me permites esto? Como si Dios tuviese la obligación de enviarle siempre el bien, como si Job hubiese sido siempre muy bueno. Y eso es lo que pasa, cuando sobre uno viene algo que no le gusta, en el fondo uno le reclama a Dios. ¿O no? Sí, en el fondo uno empieza, pero ¿qué pasa, Dios? Conmigo, con Julio. Si son pocos los que andan en esta tierra como yo. Uno no lo dice así, pero en el fondo pareciera que sí. Como decirle, Dios, ¿por qué tú me mandas esto? No soy digno, pero es que somos dignos de más. Somos dignos de que Dios nos destruya. Y en medio de todo esto, capítulo 38, estando Job postrado hasta lo sumo, los amigos lo hicieron picadillo, hicieron con él todo lo que quisieron. Lo acusaron de ser un hombre perverso, que le robaba a las viudas, que no tenía misericordia de los pobres, avaro, bueno, lo acusaron de todo. Por cierto, hay un libro que conocí hace mucho tiempo que se llama Y tendrás plata en abundancia, porque usan un versículo donde uno de los amigos de Job le dice, si tú confías en Dios y le eres fiel, tendrás plata en abundancia. Y hay cristianos que usan esos textos como si fueran promesas. Cuidado, cuando usen el libro de Job, tienen que ver quién dijo lo que dijo. Porque si fueron los amigos de Job, cuidado, su teología no estaba bien. Hay muchas cosas que ellos dicen que uno dice, wow, pero qué gente tan sabia. Pero al final, el libro de Job dice que Dios los castiga porque ellos no hablaron de Dios lo recto. Ellos tenían una mala teología. Ya ahora, Job, postrado como estaba, el diablo hizo con él lo que quiso, bueno, lo que quiso que le permitió Dios, ¿cierto? Le robó todo, mató a sus hijos, a la esposa la puso contra él, trajo a amigos que con esa clase de amigos, dice uno, ¿para qué enemigos, no? Vinieron e hicieron con él todo. Y al final, Job empieza a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y casi todo donde Job habla siempre es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que es la pregunta que siempre se hace uno cuando la adversidad viene. ¿Por qué? En vez de hacer como dice Hebreos 12, ¿para qué? ¿Cierto?
No por qué. Porque ¿por qué? Yo sé. Porque yo soy malo. Porque yo merezco eso y mucho más. Pero ¿para qué, Dios? ¿Para qué envías esto? Y Dios viene a darle la respuesta. El pobre está allí. ¿Por qué, Dios? Y Dios dice, bueno, listo, yo te voy a dar la respuesta. Y Dios viene. Pensaría uno que vendría Dios como un silbido apacible, como una vez se le presentó, creo que fue a Moisés, ¿fue? A Elías, sí, como un silbido apacible, porque el pobre, mírenlo cómo está. ¿Y cómo vino Dios? En un huracán. En un huracán, en una tormenta. Allí sí, cuando Job vio eso, dijo, hasta aquí fue. Ya no va más. Mi fin está cerca. Y no solo eso. En medio de los truenos, en medio del viento destructor, la voz de Dios. Y saben, no vino inicialmente con consuelo como pensaría uno. Dios no vino, ay Job, ¿tú no te diste cuenta que el diablo me incitó? No. Dios usó todo eso para mostrarle a Job que aunque ha sido tal vez el santo más grande que ha pisado esta tierra luego de Cristo, no obstante tenía pecado. Verso 2 del capítulo 38. Dice Dios, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job, ya que te atreves a preguntarme por qué, cíñete como hombre, levántate y ponte en pie delante de mí que estoy ante ti como viento y truenos, y respóndeme lo que te voy a preguntar. Dime, Job, tú que me preguntas, ¿por qué permití yo al diablo que viniera y te hiciera esto? ¿Que te crees tan sabio? Respóndeme. Cuando yo hice este mundo, yo te pregunté cuáles serían los colores más lindos que le debía poner a las rosas. Yo te pregunté cómo debía ser el círculo de la tierra. Yo te pregunté hasta dónde debía ir el límite del mar. Dime, Job, ya que te atreves a cuestionarme a mí, respóndeme esto. Y allí es donde uno dice, wow, la misericordia y el evangelio de nuestro Dios en ocasiones viene en empaques muy extraños. Los regalos buenos de nuestro Dios en ocasiones vienen en empaques que no nos gustan. Y esto es lo que pasa aquí. Y al final, luego de que la esposa lo hunde, el diablo hace lo que él quiere, los amigos lo hunden y Dios viene como fuego y huracán destructor y sus palabras lo hunden cada vez más y llega un instante en el cual Job se da cuenta de su miseria y que la miseria más grande de él era espiritual y no tanto física. Job lo único que él tiene que decir es, abrí mis labios porque no tenía entendimiento. Miren, lo que dice en el capítulo, a ver si lo encuentro aquí, capítulo 40, verso 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Y cuál fue la contención que tuvo Job? ¿Por qué? El que disputa con Dios responda a esto. Responda si es sabio preguntarle a Dios por qué.
Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. Pero no era perfecto. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, pero era torpe. No vuelvo a hablar más. Y ahora, capítulo 42. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego. Ya aquí ya no viene con el ¿por qué? ¿Por qué? Porque oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este fue el logro más grande que quería alcanzar Dios con Job. Job conocía a Dios. Claro que sí, si Dios mismo dice que él era justo, perfecto y temeroso de él. Confiaba en él, dependía de él. Cuando Dios usó al diablo para destruir todo, adoró a Dios. No obstante, Dios siguió estirándolo más para mostrarle que aún en él había muchas cosas que tenía que santificar y para mostrarle que él realmente no conocía a Dios, que no lo conocía como debía conocerlo. Un puritano dijo que el mejor intérprete de la Biblia es la aflicción. Sí. Uno puede hacer cuantos cursos quiera de hermenéutica, exégesis, estudiar el griego, hebreo y todas esas normas. Pero realmente uno puede interpretar vivencialmente lo que la Biblia dice cuando uno pasa por grandes tiempos de aflicción. Y muchos de esos tiempos de aflicción Dios los manda por medio del diablo. Pero él no podrá ir más allá de lo que Dios le permita hacer. Y todo lo que Dios permita que el diablo y el mal nos hagan tendrán un fin que lo hemos visto: vivir para la gloria de Dios y conocerlo a Él. Y esto es lo que Job dice: yo no te conocía. Gracias Dios por esta aflicción tan grande. Gracias Dios por matar a mis hijos. Gracias Dios por permitir que el diablo le enturbiara la mente a mi esposa. Gracias Dios por todo esto, porque ahora te veo. Nadie dice amén, porque no nos gusta, ¿no? Pero es lo que es. Ok, ¿qué inquietudes hay de esto que hemos visto? Pues yo dos cosas. También es interesante que uno de los libros que nos recomendaron de los doctores que vino, él cita uno de los pasajes justamente de los amigos de Job, y me tocó a mí me tocó hablar acerca de ese capítulo. Y les dije, miren, esto que el escritor está usando, ningún cristiano debe usar esto, porque Dios dice que lo que ellos dijeron fue mentira, no fue bueno. Me acordé ahorita que salió esa plática, ¿verdad? Que es interesante. Yo siempre he sentido eso, y lo he dicho muchas veces, pero me gustó oírlo que ahora lo diga, porque a veces lo oyen, pero cada rato aquí en Estados Unidos citan a los amigos de Job. ¿Por qué? Porque la teología de ellos se parece mucho a la de las iglesias. Y hay libros
Totalmente. Sí. Y la otra es como una pregunta, nomás para evitar confusiones acerca de eso. El diablo, ¿verdad? Cuando dijimos que como criatura, ¿verdad? No es eterno, pero en sí el diablo no puede morir, ¿verdad? No, es inmortal. Luego vamos a ver que los seres espirituales no mueren. Dios no los diseñó para la muerte. Pero hay que hacer una distinción entre lo que es eternidad e inmortalidad. Eternidad es que existe desde siempre y hasta siempre. Inmortalidad es que no tendrá fin, pero no necesariamente que no tuvo principio, ¿cierto? Dios es inmortal, porque nunca tendrá fin. Pero como nunca tuvo principio, es el único ser del cual se puede decir que es eterno, que va desde el siglo y hasta el siglo. Nosotros somos inmortales en nuestra alma. Ella nunca muere porque ella es espiritual. Y los que dicen que el alma en el infierno será aniquilada y eso se engañan a sí mismo. Lo espiritual Dios no lo creó para la muerte, siempre va a existir. Pero nosotros tuvimos un principio. Entonces somos inmortales en nuestro ser, en nuestra alma, luego nuestro cuerpo será también inmortal en la resurrección, pero nunca podemos decir que somos eternos, porque eso implica no tener principio. Entonces sí, viene esa de nada su merced. Por X situación de mi vida. ¿Se puede decir? Porque una vez yo dije así, gracias a Dios por lo que estaba pasando, y otra persona me dijo que yo no podía decir gracias a Dios. Pablo dice, dad gracias a Dios por todos. Y todo es todo, ¿no? Pero no escucha la prédica de Stanley, y yo la escuché, y si él decía que en la prueba, ¿cómo tú vas a decir gracias a Dios si un hijo te lo atropella un carro? ¿Cómo tú vas a decir gracias a Dios si el carro atropelló el hijo tuyo? Tú no puedes decir gracias a Dios. Y en verdad él lo estaba explicando que no se puede decir gracias a Dios por situaciones, tragedias. Sí, ya ahora, lo que yo no estoy diciendo es que a usted se le muere su hijo, lo atropelló un carro y usted va a hacer una fiesta, ¿no? No una fiesta, pero como estamos diciendo, ¿verdad? En lo personal. No, Sí. gracias a Dios porque él sabe. Dios, gracias por permitir esto. Tú lo envías, tú sabes cuál es el fin que tú tienes. Yo no lo entiendo, me causa tristeza y aflicción, pero yo sé que tú siempre guías todo para el bien último de tu pueblo. Entiendo la parte de tu dolor. ¿Cómo tú en tu dolor vas a decir gracias a Dios por esa situación? Y yo estuve explicando, pero en verdad no tenía la base que usted está dando ahorita, que ahora Sí. sí no puedo saber por qué lo estoy diciendo. Amén, así es, sí, hermano. Estamos en un tiempo de cristianismo muy sensual, este cristianismo centrado en el disfrute mío, ¿cierto? En filosofía, ¿cómo es que se le llamaba a estos? Bueno, se me fue ahora. ¿Cómo dice? No, estos que se centran en el placer, por el placer mismo. Hedonismo. Estamos en una cultura hedonista, centrada en sí mismo. Y los cristianos también. ¿Cierto? Entonces eso es una cosa, ¿no? O sea, Dios permite cosas y Pablo dice, dad gracias a Él por todo. Hay que darle gracias, obvio. En medio del llanto, ¿no? Le decimos, bueno, Dios, yo no entiendo esto, pero
Gracias. Sí, hermano Robinson. Yo he escuchado al hermano Charlie Stanley y uno de los problemas que tiene, y usted me ayuda a cuantificar, es eso. Él está limitando en cierta forma la soberanía de Dios cuando dice, no, yo voy a poner a agradecer en la tristeza. Es un plan superior a lo que nosotros nos podemos imaginar. Y este concepto del hedonismo realmente es una de las cosas que yo puedo ver en ciertas ocasiones con el hermano Stanley. Y la importancia de discernir que no todo lo que está escrito o no todo lo que está en internet es bueno. Es bueno. Hay que tener mucha precaución porque, por ejemplo, Stanley, y bueno, no quiero aquí expresarme mal de nadie, ¿verdad? Pero ya que sale a la luz este tema, hay que tener mucha precaución con ciertos predicadores que se oyen mucho, y no solamente porque canten himnos como los que uno canta, ya tienen que ser necesariamente bíblicos, ¿cierto? Él, por ejemplo, es uno de los que encanta mucho porque él habla de la seguridad de la salvación, ¿cierto? Pero seguridad de una salvación basada ¿en qué? Porque Stanley es uno de los que dice que nosotros tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor necesariamente. Y bueno, en la Biblia uno no puede separar al Cristo que me salva con el Cristo que es Rey. Sí, cierto, la salvación viene con un equipo completo, viene con la fe, pero es con una fe que se somete, así que hay que tener mucha precaución. Sí, pastor. Yo creo que nos evitamos muchas de estas discusiones, honestamente. Al principio, cuando comenzó su introducción, nos dijo bien claro que atiendamos a libros reformados, a libros de sana doctrina. Porque si vamos con las opiniones de los que no creen en la sana doctrina, es interminable la discusión. La discusión es interminable. Realmente ellos no están en esta línea. O sea, no tendría ya sentido a prestar atención porque son muchos de ellos y su teología es otra. Así que ya no vendría al caso. Creo que lo mejor que hacemos es, como todo lo que dijo al principio, usar esas herramientas, de usar la Biblia y de usar la lectura reformada. Creo que es lo más recomendable. ¿Ok? No sé si hay otra inquietud. ¿No hay más? Vamos a descansar hasta mañana. Allá ya me hicieron seña que es hasta mañana. Pues yo sí quiero continuar, pero como una vez fui a un sitio y yo dije, bueno, yo voy a estar aquí hasta las 12. Y me dijeron, no, usted puede estar aquí hasta las 5 de la mañana. Lo que no sé es si le acompañará alguien más. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias por esta noche. Gracias por este tiempo de crecimiento y edificación mutua. Gracias, Padre, porque hemos visto hoy tu gloria. Hemos visto que tú eres el Dios que lo controlas todo, incluso al diablo y con todo lo fuerte que él es. Gracias, Padre, porque esto nos da consuelo en medio de este mundo malo, donde hay un diablo y un mundo malo que nos acecha, que busca afectarnos, que busca destruirnos. Gracias, Dios, porque entendemos que aunque tú permitas que a nuestras vidas vengan muchas aflicciones y le permitas al diablo y al mundo hacernos mucho daño, estamos seguros en tus manos. Tú nos guardas y cumplirás el propósito tuyo en nuestras vidas. Concédenos, Dios, vivir para tu gloria, conocerte y amarte. Guárdanos en el resto de este día. Llévanos en bien y te ruego que nos concedas estar bien aquí mañana con disposición. En Cristo Jesús. Amén.